Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Cuando es presidente del INFE y está consciente de que algo, quizá lo primero que tiene que pedirse al consejero, al organizador de la elección es la imparcialidad, él llega en la elección de 97 a la urna y en la intimidad de la casilla anula sus boletas, las talla para no hacer una opción partidaria y en ese sentido, no mostrarse parcial, ni siquiera cuando es lícito que lo hiciera, ¿no? Bueno, ese es José Woldenberg. Un hombre con una enorme vocación por la enseñanza en todos los aspectos de su vida. Diría que es una persona que tiene además un sentido político verdaderamente extraordinario, tiene un olfato político muy fino. Woldenberg nunca fue un hombre de izquierda, llamémosle revolucionaria, siempre apostó a que se pudiera construir los cambios a partir de acuerdos, a partir de reformas. Es un hombre de equilibrios, es decir, él no es un radical, una persona que en lo personal mantenga posiciones extremas. Es un hombre más bien duro. No es intransigente, pero es duro, de opiniones muy firmes. Y repito, con una capacidad argumentativa muy, muy fuerte que obliga a su interlocutor a afinar punterías. Y tenía además toda su parte de saber disfrutar la vida, ¿no? Que eso es fundamental para quienes nos embarcamos en proyectos en donde convivimos y tratamos de conseguir aquello que pareciera ser imposible, ¿no? Bueno, yo entro a la universidad, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en el año de 1970. En la facultad hay una efervescencia política muy grande. Yo digo que vivimos la secuela de la represión al movimiento estudiantil de 1968. Hay en el ambiente mucha rabia, pero al mismo tiempo muchas ganas de participación. El 68 había sido un punto de ruptura en muchos niveles de la vida nacional. Pero uno de ellos muy importante es que en el 68 habían participado miles y miles de jóvenes que decían: no queremos más este país, queremos un cambio. Son los años donde algunos estudiantes universitarios llegan a la conclusión que las vías del quehacer político público y pacífico están cerradas y optan por las armas, ¿no? Surgen grupos guerrilleros urbanos. Y yo más bien me ligo en la universidad al proyecto de construcción de un sindicato de profesores. Y es a través de esa experiencia en el sindicato, primero del personal académico y luego de trabajadores de la UNAM, donde yo empiezo a hacer, digamos, mis primeras prácticas políticas. Él estuvo mucho en los grupos que escribieron los documentos base. O sea, su participación estaba mucho en eso. Hicimos un periódico que fue bien recibido por la comunidad y metíamos artículos de fondo, de debate sobre la economía, la parte de lo que sucedía en el país, los conflictos, todo lo laboral, toda la parte de las propuestas que se podían hacer a partir de la educación superior. Y todo ello, bueno, le permitió a él posteriormente también escribir un libro sobre la historia del SPA-UNAM, ¿no?
es para Goldenberg la experiencia, no diré la más importante o la más trascendente, pero sí la que vitalmente más le produjo. Y en esa experiencia es donde Pepe empieza a entender que, pues sí, la organización era la base de cualquier tipo de forma de expresión colectiva. Mi crítica al sindicalismo universitario es que perdió su aliento original. No era solamente un sindicato pensado para defender los intereses gremiales de sus afiliados, era un sindicato pensado para defender a la propia universidad pública y para tender lazos de colaboración con otras agrupaciones de trabajadores. Recordemos qué pasaba en los años 70. Los años 70 son años de una enorme conflictividad en los centros de educación superior. Son años de una enorme conflictividad en el campo. Son los años en los que surge en México una guerrilla urbana, además de la guerrilla rural que venía desde los 70s. Son los años en que surgen nuevas publicaciones, nuevos partidos. Y sin embargo, en 1976 vamos a unas elecciones y hay un solo candidato a la presidencia de la República en la boleta, que es el licenciado López Portillo, que es apoyado por el PRI, por el PPS y por el PAN. Y el Partido Comunista postula a Valentín Campa como su candidato, pero no obtiene registro, porque el partido no tiene registro. Entonces vivimos una enorme paradoja. México vive convulsionado políticamente, hay conflictos en todos lados, pero las elecciones son unas elecciones de unanimidades. Un solo candidato, un solo partido, una sola ideología, un solo proyecto. Entonces, por supuesto, el licenciado López Portillo obtiene el 100% de los votos. El PRI no pensaba, no le pasaba por la cabeza la posibilidad de perder la dirección del Estado. El problema era cómo abrimos unos cuantos espacios, unas válvulas, para que la presión social, ciudadana, escape. Es lo que lleva al gobierno, Reyes Heroles desde la Secretaría de Gobernación, a diseñar una reforma política. Goldenberg y el grupo al que pertenecía entonces, empieza también a reflexionar sobre la importancia de esta reforma política, que no era obvia, y de aceptar que ahí se abría un camino que no había existido hasta ese momento, que era el camino de la lucha electoral. Y luego de ahí derivamos a la creación del Movimiento de Acción Popular. Se funda en 1981, a principio. Se trata sobre todo de una pequeña organización que se forma porque, si bien nosotros estábamos implantados en organizaciones sociales, luego de la reforma política de 1977, creímos que había una oportunidad y una necesidad de trascender el movimiento social y aparecer como una agrupación de carácter política. Estando en ese proceso, se resuelve favorablemente el tema de la unidad de las fuerzas de izquierda para constituir un partido. La sola posibilidad de avanzar hacia un partido común de la mayoría de las fuerzas de izquierda era no solamente muy atractivo, sino que nos parecía absolutamente necesario. Y entonces, estando en esa situación de no haber concluido nuestro proceso de desarrollo, solicitamos nuestro ingreso al proceso unitario, y ahí es donde nos constituimos como MAP, nos disolvimos como MAP y entramos a lo que sería el PSUM. Yo creo que la experiencia del Partido Socialista Unificado de México fue muy importante. El PSUM va a las elecciones de 1982, que son las primeras elecciones presidenciales o generales luego de la reforma política, con un candidato que es Arnoldo Martínez Verdugo. Aunque era un partido pequeño, pues pudo desplegarse a lo largo y ancho del país.
A mí me tocó, por ejemplo, acompañar a Arnoldo Martínez Verdugo en algunos estados de la República, sobre todo del norte. Y era entrar en contacto pues, con contingentes muy diversos. Y era tender puentes y relaciones pues, con un universo variado, siempre muy interesante, pero sobre todo a la luz del día. Es decir, ejerciendo nuestros derechos y ejerciendo las libertades. Para las elecciones de 1988, en aquel entonces yo estaba en el Partido Mexicano Socialista. Nosotros lanzamos como candidato a la presidencia de la República al ingeniero Eberto Castillo. Y la candidatura, pues es una candidatura que no crece. Entonces, el propio Eberto Castillo llega a la conclusión de que es necesario que él decline a favor del ingeniero Cárdenas. Entonces, el PMS, el Partido Mexicano Socialista, es el último partido que se une a la coalición que apoya al ingeniero Cárdenas. El país está en una crisis o al borde de una crisis política. Y entonces sí se plantea, yo digo que por primera vez se plantea en serio el tema de la transición democrática. Lo que era una promesa con la reforma política, digamos, de Reyes Heroles, con la legalización del Partido Comunista, se convierte en una exigencia nacional en 1988. ¿Qué sucede en 1988? Yo digo que tenemos una buena noticia y una muy mala. ¿Cuál es la buena? Que los resultados electorales, incluso los oficiales, que creo yo sufrieron un maquillaje, incluso esos resultados nos hablan de que México ya no cabe bajo el manto, la ideología y la organización de un solo partido político. ¿Cuál es la mala? Que ni las reglas, ni las instituciones, ni los operadores están capacitados para procesar de manera limpia los resultados electorales. Es decir, que haya respeto a la voluntad ciudadana y que por tanto no volvamos a transitar o pasar por unas elecciones como las que habíamos pasado, en las que el sistema se cae, en las que la corrupción juega su papel, etc. Toda la normatividad y las instituciones que organizaron las elecciones de 1988, después de esa crisis, fueron desechadas. Los primeros que hablamos de transición democrática fuimos nosotros, y está por escrito. No está en juego la caída del PRI, no está en juego la sustitución inmediata del grupo del poder, como muchos creían. No es el gobierno de Salinas, es el Estado el que está en juego. En alguna sesión el ingeniero Cárdenas llegó y planteó que era necesario lograr un acuerdo nacional para la democracia. Pero el propio ingeniero Cárdenas se encargó pues, de decirnos que no, que él estaba pensando en un acuerdo nacional para la democracia sin el gobierno y sin el PRI. Bueno, pues para nosotros nos parecía que eso no era un acuerdo nacional y que además no tenía ninguna viabilidad y que además lo que había sucedido ya, porque la reforma 89-90, pues básicamente la habían pactado el PRI, el gobierno y el PAN, y el PRD había quedado fuera. Entonces el PRD siguió su propio curso y en ese contexto fue que nosotros, Goldenberg, Pascual y yo, tomamos una decisión terriblemente difícil en el plano personal, que fue pues separarnos del PRD. Y es a partir de ese momento que tomamos otra decisión importante, que fue la creación del Instituto de Estudios de la Transición Democrática, cuyo primer presidente fue justamente José Goldenberg. Y fue ahí que Goldenberg comenzó a ser, digamos, un especialista en los temas electorales. Y ahí se hicieron, y Pepe tuvo mucho que ver en eso, varios documentos sobre legislaciones electorales en otros países, se publicaron, de tal manera que se entendiera un poco qué es lo que estaba sucediendo con el proceso electoral desde el punto de vista de la organización de las elecciones. La vía electoral es la única vía que se ha inventado, no en México, sino en el mundo, para que una comunidad masiva, compleja, contradictoria, pueda convivir y pueda competir de manera institucional, pacífica y ordenada. Ese es el gran significado.
Las elecciones parecen un asunto mínimo, pero es el que nos permite que la diversidad política no viva en estado de guerra, sino vive en un estado de conflictividad, llamémosle acotada, y de convivencia democrática. En medio de las elecciones de 1994 se producen dos hechos traumáticos. Por un lado el levantamiento del EZLN y por el otro el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI. Creo que esos dos sucesos fueron una especie de acicate para que las principales fuerzas políticas del país firmaran un acuerdo y desarrollaran una serie de reformas tratando de garantizar que las elecciones del 94 salieran bien. Entre uno de esos acuerdos estuvo el de modificar el Consejo General del IFE y se resolvió nombrar a 6 consejeros ciudadanos, así se les llamó entonces, y los partidos políticos llegaron al acuerdo de 6 nombres, que fueron Santiago Krill, José Agustín Ortiz Pinchetti, Miguel Ángel Granados Chapa, Ricardo Pozas, Fernando Certuche y yo. Todos éramos gentes, o casi todos, éramos gentes que habíamos estado en la causa democrática, en las causas cívicas, y teníamos que cuidar nuestro prestigio. No éramos burócratas ni estábamos vinculados a una carrera política. Nosotros entramos al Consejo General del IFE los primeros días de mayo de 1994. El proceso electoral ya estaba en curso, pero claro, en aquel entonces se votaba el tercer domingo de agosto. Y pues nos incorporamos al IFE e hicimos nuestro mejor esfuerzo porque esas elecciones fueran unas elecciones que transcurrieran bien. Cuando Zedillo ganó la elección, él dijo, no, sin duda yo gané la elección con una votación extraordinaria, ¿no? Él dijo eso, pero dijo, fue una elección democrática la mía, pero en unas condiciones de gran inequidad. La primera fiscalización que se hizo en México de los gastos en una campaña fue la que nos tocó a nosotros, este grupo de 6 del que he hablado. ¿Y qué fue lo que documentamos? Que de cada 10 pesos que se habían gastado en la campaña, 8 los había gastado el PRI y 2 el conjunto de todos los partidos. Es decir, que las condiciones de la competencia eran marcadamente asimétricas, desiguales. Una inequidad que de alguna manera se corrigió con la gran reforma que precedió a la autonomía del IFE, la de 96. La reforma de 1996 en el plano constitucional fue una reforma que estuvo avalada por todos los partidos. Entonces es un momento de gran acuerdo político, de gran consenso, y esto hizo que hubiera un marco legal que pudiera saldar todas las demandas que había hasta ese momento, como eran que hubiera una autoridad independiente, autónoma respecto del gobierno y respecto de todos los partidos políticos. Es ahí donde el ex consejero ciudadano José Goldenberg, que había sido consejero justamente desde los episodios del 94, es designado, es electo por la Cámara de Diputados como el primer consejero presidente del IFE autónomo, de esta nueva etapa del IFE. Y bueno, como sabe, me parece que lo hizo muy, muy bien. Muy rápidamente Goldenberg logró establecer fue su liderazgo y reconocimiento, a pesar de que había obviamente diferencias entre los distintos consejeros. Al principio hubo momentos de tensión, de hecho se creó un grupo dentro de los consejeros informal que se llamaba el Pentágono, ¿no? Que era un grupo que le hacía un poco de oposición a José Goldenberg. El conflicto de fondo era
la autoridad, el mando en Secretaría Ejecutiva o en Consejo General. Este era el tema de fondo. Esto fue lo que generó un desacuerdo. E insisto, en ese desacuerdo nunca se puso en jaque la autoridad del consejero presidente. Una relación compleja, esa es la manera en que la definiría. Tuvo momentos tensos, como es de esperarse en un órgano colegiado, y que además tiene participación muy intensa de los partidos políticos que meten mucha presión, sin duda alguna, a ese órgano. Pero Pepe, a fin de cuentas, supo capotear sus temporales, supo mantener el rumbo del instituto. No fue un presidente autoritario, fue un presidente que dialogó, que concertó. Esa es quizá la principal virtud que tuvo José Goldberg en el Instituto Federal Electoral. ¿Protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución política? ¿Qué sucedió a lo largo de los años 90 y de los primeros años 2000? Que las elecciones fueron siendo cada vez más competidas y que cada nueva elección federal había sorpresas, y esas sorpresas parecían sorpresas gratas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en 1997 es la primera vez en la historia que ningún partido político logra mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Ese año por primera vez hay elecciones para elegir al jefe de gobierno del DF, y como no había instituto local, es el IFE el encargado de esas elecciones, y gana el ingeniero Cárdenas, es decir, un partido de oposición al gobierno federal. Las elecciones del 97 fueron muy, muy importantes, pero no tenían ni remotamente la misma importancia política que la presidencial. ¡Sí, protesto! Pero quizá lo más interesante era el ambiente de aquel año, de aquella elección histórica de 2000, porque en vez de la certeza se había pasado a la incertidumbre. Me explico. Anteriormente ya sabíamos quién iba a ser el presidente que ganaría la elección. En 2000, no. En 2000 había una incertidumbre democrática. Que bueno, la incertidumbre, el no saber qué va a pasar, quién va a ganar, es una característica sine qua non de la democracia. La elección se va construyendo eslabón por eslabón. O sea, la elección no es el día de la jornada electoral, son una cadena. Y si un eslabón se descuadra, toda la cadena se descuadra. Entonces, lo que hay que intentar es que cada uno de los eslabones pues dé certeza, de seguridad, de muestras de imparcialidad a todos los contendientes. Pues la verdad es que fue un día bastante antiepopéyico visto desde el IFE. El gobierno federal, los gobiernos locales, los partidos políticos, pues cumplieron con lo que tenían que cumplir, y la verdad no hubo presiones en el Instituto Federal Electoral. Y si no para las 12 del día, yo diría que para las 2, 3 de la tarde ya era muy claro que las encuestas de salida indicaban en efecto que el ganador muy probablemente iba a ser Vicente Fox. Había una intención de un expresidente de Estados Unidos que estaba en México como observador, como parte de una misión de observación, que pretendió en cierto momento hacer el anuncio, y Goldberg le dijo no era aceptable, desde luego. Ahí los consejeros con Goldberg a la cabeza hicieron lo correcto, ellos eran quienes tenían que dar la información. Y a las 11 de la noche pude decir que pues, los resultados de los conteos hacían irreversible al ganador y demás. El conteo rápido nos informa y anticipa las tendencias generales. El primer lugar lo tiene la coalición Alianza por el Cambio, que postuló a Vicente Fox con una estimación de votos emitidas entre el 39 y el 45%. Y venturosamente el presidente de la República, el candidato
PRI, del PRD, fueron reconociendo esos resultados. Justo ahora, el propio IFE nos ha comunicado a todos los mexicanos que cuenta ya con información ciertamente preliminar, pero suficiente y confiable para saber que el próximo presidente de la República será el licenciado Vicente Fox Quesada. Lo que se desató, creo yo, fue una dinámica muy virtuosa, porque todo el mundo, ganadores y perdedores, pues aceptaron los resultados electorales. Como presidente, extenderé la mano a todas y todos los mexicanos. Bueno, los ganadores normalmente festejan y aceptan los resultados, son los perdedores donde está el problema, ¿no? Sin duda 2000 es un parteaguas en la historia de México porque es la primera vez que se da alternancia pacífica por la vía de las elecciones en la presidencia de la República. Y por eso va a ser recordada sin duda como un episodio clave. Es un parteaguas, algo que un antes y un después. Pero había la posibilidad de que el partido que estaba en el gobierno, que el PRI, ganara la elección. Si podía ganar el PRI o podía ganar uno de los partidos de oposición, y entonces había que estar muy preparado para que si ganaba el PRI, pues fuera una elección igualmente reconocida como válida, aun cuando ganara el partido en el gobierno. Hay quien ha dicho con razón que si los resultados electorales hubieran sido distintos, entonces la buena fama de la que goza el personaje del que estamos ahora hablando no sería la misma. Yo he oído muchas veces que el IFE de 2006 no estuvo a la altura de las circunstancias y con eso se quiere comparar con el IFE de 2000. Mire, más que comparar un IFE contra el otro, compararía la circunstancia. La del IFE de Goldenberg, como se le conoce, la del IFE donde yo serví como consejero, no fue una circunstancia tan complicada. Para una autoridad electoral que nunca ha dado prueba de imparcialidad, el escenario fácil es que ganara la oposición. ¿Cuál era el más complicado? Que ganara el partido en el gobierno, es decir, que no hubiera alternancia y por lo tanto sospecha, y que lo hiciera por un margen pequeño y por lo tanto conflicto. Ese era el escenario difícil. Eso fue lo que pasó en 2006. Creo que lo que había era pues una especie de imaginario colectivo en una elección muy polarizada, pues fue una elección prácticamente, aunque había tres grandes fuerzas políticas, la elección presidencial quedó entre dos grandes candidatos, prácticamente con la misma votación, ¿no? Con solo 250,000 votos de diferencia, y esto es lo que puso de nueva cuenta el tema de la desconfianza en las elecciones. En ese contexto de fuerte polarización entre los que aceptaban el triunfo de Calderón y los que decían que había sido un triunfo no basado en el recuento justo, sino en un fraude, esa polarización, la carta que nosotros firmamos desde mi óptica, lo que venía era decir, el IFE hizo bien su trabajo, el IFE y el tribunal. Lo que sí está claro para mí es que hubo una decisión de Estado, o del gobierno, del presidente Fox y de los grupos que lo apoyaron en esta aventura para impedir a rajatabla la posibilidad de que la izquierda ganara la presidencia. Mi crítica a la respuesta de la izquierda es que inventó, porque no hay otra palabra, una serie de explicaciones para desconocer los resultados. Y la explicación fue que había habido fraude. La explicación era tan endeble que conforme pasaban los días, la explicación iba cambiando. Es cierto lo que dice Goldenberg, que en cuanto a un fraude a la vieja usanza, no puede decirse que ocurrió en 2006. Tanta fantasía, ¿no? Y tanto invento y tanta descalificación, pues sí fue una reacción de desencanto, en efecto. Y ni el exorcista más ducho
va a poder exorcizar la pluralidad de México. Entonces, el único formato político que puede darle un cauce civilizado a la expresión, a la recreación, a la convivencia y a la competencia de la pluralidad política es la fórmula democrática. No hay otra. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.